sobrenadante, eso se llama precipitado, y ese sobrenadante lo sacaríamos del tubo, ¿sí? Y nos quedaríamos con el peso de ese precipitado que fue el que precisamente se generó como un sólido y se puede medir en la balanza. Esto para casos de analitos insolubles, ¿cierto? Con muestras de algo que no fue totalmente soluble en la muestra, en la matriz. Después, cuando es soluble en el solvente, entonces vamos a tener esos tres tipos de precipitación. ¿Por qué? Piensen que cuando es soluble, estamos viendo una sola fase. Estamos viendo una sola fase de ese analito en la muestra. Entonces, hay una interacción química entre analito y solvente que hace que esté solubilizado bien. Por eso necesitamos, digamos, romper ese equilibrio de afinidad y hacer que se separen las dos cosas. ¿Esto cómo se logra? Tenemos métodos físicos también, o métodos químicos, lo que son la precipitación química, que es el agregado, ¿sí?, de otros componentes con los cuales va a reaccionar el analito y van a hacer que las partículas se, digamos, reaccionen y se unan lo suficiente para sedimentar. ¿Por qué? Porque aumentar el peso. Entonces es como lo que pasa aquí con las partículas en suspensión, solo que en la solubilizada son partículas de tamaño muchísimo menor que por métodos físicos no se van a ir. Por eso tenemos que agregar otra cosa que sea capaz de, digamos, complejar de alguna manera ese analito y hacer que precipite. También se puede dar esa precipitación a través de un método electroquímico aplicando una diferencia de potencial en electrodos. Aquí, igual, estas tres técnicas van a depender de qué clase de analito me interesa, ¿cierto? Si yo sé que es un analito tipo, no sé, un carbonato de calcio, un carbonato de magnesio, puede reaccionar con ciertos compuestos para precipitar. Si estoy hablando de una sustancia que tiene iones disueltos, ¿sí?, que tiene una fuerza iónica mayor, una conductividad mayor, me va a ser de gran utilidad la deposición electroquímica, porque ahí voy a jugar con esa diferencia iónica y hacer que las cargas positivas y negativas se muevan de forma distinta en la mezcla y también que tengan afinidad por los electrodos que se usen. Entonces aquí lo que se aplica es una diferencia de potencial y se hace que el analito precipite sobre un electrodo de los que estamos usando para generar esa diferencia de cargas. Así que es cuestión de pesar, ¿cierto? De pesar el electrodo antes y después de la precipitación y así sabemos cuánto del analito fue capaz de precipitar ahí. Finalmente, la volatilización, como su nombre lo indica, aquí lo que vamos a hacer es sacar el solvente de la mezcla y quedarnos con el analito. Esto también va a ser de utilidad cuando tenemos una mezcla en la que los puntos de ebullición de las dos sustancias pueden ser distintos, entonces aprovechamos esa diferencia para hacer que una se evapore, se volatilice y quedarnos con la otra que queremos analizar. Así que esos métodos de precipitación, ¿sí?, lo que hacen es ayudarme a generar el sólido que yo después voy a pesar y luego de que haga esa precipitación controlada, se separa el solvente por diferentes métodos. Ya sea, digamos, después de que filtre o que precipite, ahí sí podríamos filtrar o podríamos centrifugar, porque ya hice una separación inicial del analito de la matriz en la que era solvente. Pero en la precipitación después tenemos que sacar el componente que hizo que se sedimente. Exactamente, exactamente. Luego tenemos que sacar ese analito porque ese es el que nos interesa y lo tenemos que pesar. Profe. Sí. La parte de volatilización, Sí. no entiendo, no entiendo. ¿Cómo es? Usted que tiene una solución líquida, la mezcla con algo que sea volátil, ¿cómo? Ah, no entiendo esa parte. Bueno, en general, sí, son soluciones líquidas y lo que haces es intentar evaporar, calentar, eso es con temperatura. Lo que hacemos es evaporar lo que tiene la muestra, por eso tenemos que conocer bien o lo mejor posible qué es la muestra. Entonces, tenemos, por ejemplo, una muestra de agua dura, que tiene una cantidad de iones alta.
Yo lo que puedo hacer es calentar esa muestra de agua hasta que evapore toda el agua y me quedo con las sales que no se evaporan. Esa es una forma de separación, volatilizando. O sea, eso se refiere a hacer que el componente que se pueda evaporar más rápido lo haga y quedarme con el otro. Ah, yo pensé que a esa sustancia que uno quería pesar se le tenía que agregar otra cosa para que volatilice. No, está bien. Ahora entendí, sí. Claro, en principio uno no tendría que agregar otra cosa porque aprovecha esa diferencia de puntos de ebullición que ya tiene la mezcla como sí, en sí misma. Puede llegarse a dar el caso que se pueda agregar otro solvente quizá que, por ejemplo, arrastre al analito, evaporar ese solvente y luego recolectarlo en otro equipo. También puede darse el caso, es muy, digamos, va a depender mucho de tipo de muestra. Pero en principio lo que usamos es eso, diferencia de temperatura para evaporar uno de los componentes y quedarnos con el otro. Está bien, gracias, profe. Vale. Entonces, después de que logramos esa separación y ya tenemos el precipitado, simplemente es cuestión de pesarlo. En general siempre necesitamos saber los pesos iniciales y los pesos finales, porque por esa diferencia es que sabemos la cantidad que había a veces. A veces directamente, por ejemplo, en el filtrado, si yo acá retengo todo el componente, el analito insoluble, directamente peso el filtro. Tengo que conocer el peso del filtro así, obviamente. Peso el filtro y ya sé cuál es. Eh, si es por diferencia, por ejemplo, como les decía con la deposición electroquímica que se usan electrodos, tengo que pesar el electrodo antes de la reacción y después de la reacción de deposición. Pero en general, lo único elemento que vamos a utilizar es la balanza, ¿sí? Porque necesitamos saber esas diferencias de masas y eso es lo que nos va a hablar del analito. Por eso, digamos, son métodos ampliamente utilizados porque en todos los laboratorios, por lo menos, hay una balanza. Así que es uno de los primeros análisis que uno le va a hacer a las muestras, de ser posible. Bueno, aquí me adelanté, un poco más detalle de lo que les decía de la precipitación controlada, ¿sí? Entonces, eso se hace cuando precisamente teníamos mezclas en solución, analitos que están disueltos y no son capaces de sedimentar por sí mismos, ¿sí? No tienen o sea, esta parte de disolución tiene que ver mucho con el tamaño de las partículas. Si son más pequeñas, son más solubles. Si son más grandes, son menos solubles. Entonces, por eso cuando son solubles, son muy pequeñas y no se van a sedimentar fácilmente porque no tienen el suficiente peso para, digamos, caer por gravedad en la muestra. Entonces, hacemos que se forme ese precipitado insoluble a través de una reacción química. Vamos a elegir un reactante que tenga afinidad por el analito, si haga que precipite. Y se separa después con métodos físicos, como les decía. Cuando ya tengo el precipitado, voy a filtrar, lavar y secar y pesar. Entonces, la cantidad de analitos se va a determinar por estequiometría, por la reacción con el agente que yo le agregué para que precipitara. Tengo que saber bien cómo reacciona con el analito para poder sacar la concentración después desde la ecuación. La deposición electroquímica, lo mismo, solo que pasa que el precipitado se forma sobre el electrodo, producto de la corriente eléctrica, ¿cierto? Producto de que en la solución haya ese movimiento de iones y que haya preferencia por electrodos de cierto material. Ejemplo, si yo tengo una solución con una mezcla de zinc, de metales de zinc, el zinc va a tener una carga positiva y yo puedo utilizar un electrodo que en principio sea el electrodo negativo y ahí los iones de zinc van a empezar a agregarse y a volverse un depósito como de sales sobre el electrodo. Por eso nos sirve para determinar por el peso cuánto había de esa sustancia. Para esas deposiciones electroquímicas uno debe conocer bien con qué sustancia se trabaja porque cada sustancia suele tener unos voltajes específicos de reacción. Entonces, si yo voy a usar, por ejemplo, para el zinc, debo saber cuál es el voltaje adecuado para el zinc que tengo que aplicarle a esos electrodos para que se pueda dar la reacción. Esto después se hace, entonces, como les decía, por diferencia de masa entre el electrodo y el analito y conociendo las leyes de Faraday y los equilibrios electroquímicos que hay ahí. Es lo que tenemos que conocer para poderlo hacer después
en el laboratorio. Y la volatilización, entonces, era aquella que nos sirve para volatilizar o evaporar una de las dos sustancias de la mezcla. Puede ser evaporar el analito a temperatura controlada, y en otros casos, si el solvente nos lo permite, también es evaporar el solvente y quedarnos con el analito en nuestro recipiente. Ambas situaciones pueden darse, porque si yo volatilizo el analito, lo puedo recolectar después, puedo pasarlo de una sustancia líquida a un vapor, ese vapor, pasarlo por un condensador que lo enfría y volverlo a que esté en líquido. Entonces ya ese líquido que recupero me va a dar idea de lo que había de analito en el inicio de la mezcla, de la muestra original. Entonces, importante, antes de elegir gravimetría como técnica, saber si el precipitado que se me va a formar va a cumplir con esas características, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que el precipitado sea muy insoluble para que se forme bien el sólido y no se pierda por lavado o filtración y no se vaya, digamos, a terminar solubilizando en la matriz después de recuperarla. Si se precipitó, yo necesito que sea ya ese precipitado que se formó muy, muy insoluble, que no se vuelva a mezclar en la solución. Que sea puro o fácilmente purificable, ¿sí? Si no logro que el precipitado sea solamente del analito, entonces que si tiene analito y otra sustancia, esa otra sustancia ya la puedo sacar fácilmente. Tal vez por filtración, lavado, centrifugación o alguna otra de las técnicas que tenemos. También que sea selectiva, es decir, que solamente precipite el analito de interés. Si hay otras sustancias en la muestra que podrían precipitar, tengo que pensar en qué agente utilizar que solamente sea afín por el analito, que no me vaya a precipitar más cosas que no me interesan y me van a generar una interferencia en la medida. Bien, que se pueda filtrar con facilidad cuando estamos haciendo la separación física por filtración. Necesitamos que sea un precipitado bien sólido, que sea fácil de retenerse, ¿sí? No que tenga una estructura, por ejemplo, gelatinosa, que se pueda atravesar por el filtro o que sea difícil de secar, porque va a complicarnos ese problema de la filtración. Tienen también ahí descrito en la teoría que el precipitado en la filtración no sea higroscópico. Eso quiere decir que el precipitado no vaya a absorber humedad del ambiente. Porque eso le va a afectar el peso, ¿cierto? Si yo tengo una muestra de una sal y esa sal empieza a absorber agua del aire, o sea, la humedad del ambiente, el peso va a aumentar y va a tener una medida errónea. Entonces, por eso la idea también es que el precipitado sea estable y no absorba mayor humedad y agua del ambiente, porque entonces esto nos va a afectar esa medida final que tenemos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Aparte de la gravimetría. No, profe. General, es algo muy práctico, ¿cierto? Como que es cuestión de las diferencias de pesos y lo importante que tenemos que saber es que ese precipitado cumpla con ciertas características que están acá descritas y también determinar cuál va a ser la forma de separación, ya sea porque es un analito soluble o insoluble, entonces por cada uno de esos dos lados vamos a tener diferentes técnicas para separarlo y después para pesarlo. Eso es lo que es el objetivo, digamos, de la gravimetría. Poder recolectar un analito de interés que sea fácilmente, digamos, separable de la matriz y después pesarlo. Bueno, entonces ya eso sería la gravimetría. La volumetría, que tiene que ver con las titulaciones, se basa en la medida de volumen de reactivo necesario para que reaccione con un analito. Normalmente, digamos, la disposición física del equipo es esa que ustedes ven aquí. No sé si ya lo han usado alguna vez. Es bastante común en el laboratorio. Tenemos un soporte metálico, una pinza, para sostener la bureta. Sí, la bureta es un material volumétrico que nos permite detectar, leer acá, medidas de volumen muy precisas, ¿sí? Del orden de 0,05, 0,01, y vamos a ir agregando controladamente el titulante, que sería lo que está en la bureta, se llama titulante, a la muestra.
¿sí? Se usa un matraz para evitar que haya pérdidas, digamos, por salpicaduras y porque es más fácil de manipular y agitarlo. Entonces, por eso usamos el Erlenmeyer, normalmente para hacer este tipo de titulaciones. Entonces, acá en la muestra tenemos que saber que el analito que nos interesa tiene la afinidad de reaccionar con el titulante. En este caso del ejemplo, el HCl y el NaOH van a reaccionar en una reacción ácido-base, ¿sí? Hasta que todo el sodio reaccione con todo el cloro y se forme una sal. Y también todo el hidrógeno y el hidróxido también reaccionen y formen agua. Entonces, cuando se hace formación de otras sustancias, hay un cambio, en este caso en el pH de la solución o en la concentración iónica, y eso hace que los indicadores, como la fenolftaleína, que es el más usado, cambien de color, ¿sí? Porque tienen una coloración, digamos, en medio ácido y otra coloración en medio neutro o básico. Por eso nos sirven. Por eso nosotros podemos detectar el cambio de esa titulación por medio del el color que presenta. Entonces vamos agregando la disolución del valorante o titulante, ¿sí? De forma controlada hasta que se completa la reacción. Y por cálculos estequiométricos nuevamente hacemos una medida en retroceso de cuánto gastamos de titulante, cuál es la reacción, ¿cierto? Cuál es la relación estequiométrica entre titulante y y analito, para determinar entonces cuánto se gastó de cada uno. Es una relación molar. Vamos a ver, tantas moles del titulante reaccionaron con tantas moles de la muestra, por lo tanto, yo puedo determinar cuánto había de esa muestra, ya sea en una medida de gramos o cuánta concentración. Eso es lo que me permite saber la volumetría. Entonces, nuevamente acá va a estar el analito, que es la solución del Erlenmeyer. El analito es del que no conocemos la concentración. Y el titulante, sí o sí, tenemos que saber la concentración y estar muy seguros de que sea una muestra confiable. Preferiblemente prepararla desde cero, desde tomar el reactivo sólido en el laboratorio, preparar la solución a una concentración adecuada y así estoy seguro de cuál es la concentración que estoy usando para después usarla como referencia en la concentración del analito que me interesa. Por eso es que se debe agregar lentamente para evitar que nos pasemos del volumen, ¿sí? Y tengamos que repetir la titulación. Entonces, ¿qué necesitamos que pase en este tipo de reacciones de titulación? Que la reacción sea rápida, ¿sí? Porque nosotros queremos ver que la diferencia se presente en cuestión de que una gota más, ¿cierto? Una gota más del titulante hace que cambie la reacción. Entonces queremos que sea rápida. Es decir, que todo el titulante que va entrando al Erlenmeyer se consuma y reaccione inmediatamente con el analito. Eso es lo que nos habla de la constante de equilibrio también. Si la reacción es rápida, necesitamos que la constante de equilibrio de la reacción sea alta y sea muy desplazada a los productos. O sea, que los productos se formen rápido y preferentemente sobre los reactivos, cuando tenemos reacciones en equilibrio. Nuevamente, por lo mismo, necesitamos que al caer la gota del hidróxido de sodio se consuma rápidamente y se forme el producto rápidamente, que el producto de esta reacción sería NaCl. Entonces necesitamos que ese producto se forme rápido y poderlo ver. Bien, tenemos entonces diferentes tipos de titulaciones. Que son ácido base, ¿sí? Como la más común, que es hidróxido de sodio o HCl. En general, hidróxidos con ácidos reaccionan de esta manera. También podemos titular ácidos y bases orgánicas, ¿sí? Ácido acético, algunos compuestos nitrogenados y demás. Sí, lo importante es conocer muy bien la estequiometría, saber muy bien cuál es la relación en una reacción de NaOH y HCl o del titulante con el analito. Eso es lo primero que tenemos que tener muy claro, la ecuación. La ecuación balanceada, que es la que nos va a decir cuál es la relación entre ellos dos.
También hay titulaciones tipo óxido-reducción, en la que aquí se usa como titulante un óxido, y acá en el analito hay un compuesto sensible de ser oxidado por ese oxidante que usamos acá. El principio de funcionamiento es el mismo, ¿sí? Vamos a necesitar saber cuál es la relación que hay entre los dos compuestos. Entonces, tenemos algunos términos importantes, que es el punto de equivalencia, donde la cantidad añadida del valorante es exactamente la necesaria para que reaccione estequiométricamente. Es el resultado teórico. Si yo tengo una ecuación de NaOH contra HCl y me doy cuenta del balance, fíjense, vamos a escribirle aquí, así lo tenemos de referencia. Entonces, reacciona NaOH más HCl, que sería el ejemplo de la titulación anterior. Esta reacción me va a generar como resultado, como productos, NaCl más agua. Entonces, fíjense, esta reacción está balanceada, ¿cierto? Tengo una mol de sodio, un hidróxido, perdón, un oxígeno, un cloro, dos hidrógenos, listo. Entonces, esta es la reacción estequiométrica de esa reacción ácido-base. Es lo primero que tengo que saber, ¿sí? Antes de hacer la titulación, porque tengo que saber que sí va a generarse esa reacción, que sí va a ser rápida y que va a haber un cambio en este caso del pH, de la concentración de hidrógenos que hay. Bien, entonces ya tengo esta ecuación teórica. Punto de equivalencia es el punto teórico en el cual la cantidad de hidróxido que yo agregué reaccionó exactamente con la cantidad de HCl que había. Por ejemplo, en esta reacción, ¿cuántas moles de NaOH yo necesitaría para que reaccionen todas las moles de HCl? Si, por ejemplo, yo tengo una muestra en la que hay 2 moles de HCl, ¿cuántas de hidróxido de sodio necesito? Dos. Exactamente, también necesito 2. O sea, también es una relación 1 a 1. O sea, que por cada molécula de analito necesitaría, por cada mol de analito necesitaría una mol de titulante. Perfecto. Esto es lo que sería el punto de equivalencia teórico. 2 moles. ¿Qué pasa? Que en la vida real, nosotros no tenemos una forma de medir las moles exactamente, ¿sí? Como de detectar químicamente con nuestra propia apreciación qué está pasando. Entonces, lo que suele suceder es que se usa el punto final como referencia. El punto final es el punto real, en el que yo observo un cambio. Entonces, si necesito una mol exactamente, y yo estoy titulando en fenolftaleína, la fenolftaleína en medio ácido, en principio va a ser transparente y después se pone color rosa. Cuando yo le agrego la gota que hace que se ponga color rosa, ya me excedí. ¿Sí? Como que ya la gota que yo agregué fue un poco más de la real, porque necesito que haya un poquito de exceso para yo poder ver el cambio. Si no, nosotros no lo podemos percibir. Entonces hay una pequeña diferencia. Se busca siempre que la diferencia sea mínima, pero hay una pequeña diferencia entre el punto teórico y el punto real, porque para que el punto real pueda ser apreciado, normalmente se agrega un exceso mínimo del titulante para poder ver el cambio. Eso es lo que pasa. Para nosotros poder percibir ese cambio. ¿Cómo lo vemos? Porque cambia de color el indicador, o cuando estamos monitoreando una reacción por medio del voltaje, también, por ejemplo, cuando es una reacción óxido-reducción, va a haber un voltaje relacionado a la muestra sola, y cuando empieza a reaccionar con el titulante, llega un momento en que hay un cambio muy brusco. Supongamos que estaban siempre en 2 milivoltios, 2.1, 2.3, y llegó una gota del titulante que yo agregué y pasó a 5. Ahí hay un cambio brusco en ese voltaje o corriente de la medida que yo estaba haciendo. Entonces, fíjense que también es un cambio que detecto luego de que se generó.
Por eso, el punto final suele ser con un poco más de sustancia y suele ser distinto al teórico. Por eso también es muy importante que nosotros sepamos cuál es el error asociado a nuestra técnica para poder reportar ese dato con confianza. También este tipo de titulaciones se puede seguir por absorción. Puede ser un poco más lento, porque tendríamos que ir titulando y a su vez llevar la cubeta y ver la absorción para saber si ha cambiado o no ha cambiado. Y lo mismo, vamos a estar leyendo absorbancia, qué sé yo, 0,1, 0,15, 0,16, y en un momento vamos a leer 0,3. Sí, un cambio brusco en esa medida que estamos usando como referencia, y ahí es donde nosotros decimos, bueno, aquí terminó la reacción, ¿cuánto me gasté? Listo. Voy y comparo con los cálculos teóricos para confirmar que esté, digamos, dentro de los rangos de validez de la técnica. También hoy en día existen tituladores automáticos, que básicamente uno deposita su muestra en el equipo y el mismo equipo va agregando el titulante y midiendo a la vez. Entonces van a ser mucho más confiables porque es una medida automatizada de lo que está pasando en la reacción y mucho más sencilla también para nosotros. Si nosotros directamente dejamos la muestra y cuando termine la reacción nos va a dar un valor de cuánto se usó y nosotros con ese valor ya directamente hacemos nuestros cálculos. Entonces vamos a ver acá un ejemplo muy básico, ¿sí? De los más normales que se usan para la titulación ácido-base, paso a paso. Entonces volvamos a nuestra reacción. Fíjense la reacción que yo les mostraba en la página anterior, en la diapositiva anterior, HCl más hidróxido de sodio, que me producen una sal más agua. Bien, acá nos dicen, el volumen de HCl utilizado fue de 25 mililitros, es decir, lo que había en la bureta que yo agregué hasta que detecté un cambio de color, fueron 25 mililitros, eso fue lo que me gasté. Y yo sabía cuál era la concentración del HCl, que era 0,1 molar. ¿Por qué? Porque yo misma lo preparé en el laboratorio, tomé el HCl puro, lo diluí y preparé una concentración 0,1 molar, así que estoy confiando en que esa es la concentración. Y me gasté 25 mililitros. Bien. Ahora, la sustancia que estaba titulando la muestra era el NaOH, que fueron 20 mililitros de esa sustancia que yo no sabía la concentración. Simplemente tomé la muestra en la que sabía que había NaOH, la deposité en el Erlenmeyer y empecé mi titulación hasta que detecté un cambio de color. ¿Por qué? Porque estaba usando como indicador la fenolftaleína que me generaba el cambio de color. Entonces, fíjense, el punto de equivalencia. Les voy a mostrar acá un gráfico como para que tengamos de referencia. Esto suele ser un gráfico de pH. Denme un segundo para no confundirnos. Un segundito. Así lo dibujo bien. Bien, espero que esto nos va a servir. Vamos a ponerlo por aquí. Listo. ¿Qué pasa entonces? Recuerden que les decía que hay una diferencia entre el punto de equilibrio, punto de equivalencia, punto de equilibrio y punto final, el realmente detectado. El punto de equivalencia va a ser el teórico. Entonces yo estoy usando un indicador que es... bien, yo estoy utilizando la fenolftaleína, que es la que cambia a color rosa, el más común.
Mi titulante es el HCl y la muestra en principio es NaOH. O sea, aquí acá no estamos hablando de una concentración de OH menos, sino de H más. ¿Por qué? Porque yo empiezo la titulación en un punto donde todo es hidróxido. O sea, aquí todo es hidróxido. ¿Por qué? Porque la matriz, lo que sale en el Meyer, era todo hidróxido de sodio, el analito. Yo empiezo a agregar gota por gota HCl. Empiezo a agregar HCl, HCl, HCl. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí el pH... no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Ahora listo. Entonces, aquí va a ser la concentración de H+. ¿Por qué la concentración de H+? Porque yo voy a ir agregando gota por gota HCl y el pH. En función del pH. Entonces yo empiezo con una solución de pH básico. O sea que el pH es alto. Acuérdense que el pH básico es alto. ¿Qué pasa? Ese pH básico, que tiene muchos H+, perdón, muchos OH menos, yo voy a ir agregando gota por gota ácido clorhídrico. Entonces, estos hidrógenos del ácido clorhídrico van a empezar a reaccionar con los hidróxidos del hidróxido de sodio, por lo tanto el pH va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque como esta es la sustancia básica y yo estoy disminuyendo la concentración de esa sustancia básica al hacer que reaccione, el pH va a ir disminuyendo. Entonces voy a tener una curva como de este estilo. Va a ir bajando controladamente. Va a llegar un momento, en este punto todavía la solución es básica. Digamos que hasta acá tengamos un pH de, no sé, 7, que es básico. Justo en el punto de equivalencia, donde yo tengo una mol de HCl y una mol de hidróxido, justo ahí, la solución es neutra. Ya no es ácida ni base. Entonces es acá. Y aquí, estas curvas tienen esta forma. Y así terminamos. ¿Qué pasa? Vamos a hacer otro color. Fíjense, entonces aquí la solución es básica, y aquí es ácida. Y aquí, justo en este punto, es neutra. Cuando la solución es neutra, yo no puedo apreciar ese cambio de color. Para que la concentración cambie del analito tiene que ser ácida. Entonces, viene siendo transparente, 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 transparente. Cuando ya el medio se volvió ácido, entonces se volvió rosa. Y cuando ya el medio se volvió ácido, fíjense que si la concentración real teórica era aquí, en esta cantidad H+, cuando ya la pude ver, fue por aquí. ¿Por qué? Porque fue cuando ya el medio tuvo un poco de exceso del H+, y se pudo generar un ambiente ácido para el colorante, y ahí fue donde cambió de color. Entonces, esta sería como la pequeña diferencia entre el punto teórico, el punto real de equivalencia, perdón, el punto teórico de equivalencia y el punto real de la titulación. O sea, aquí es donde yo pude detectar el cambio. Por eso, en este tipo de métodos, titulación ácido-base, nosotros nos tenemos que pasar un poquito de ese punto de equivalencia para poderlo detectar. En clase y el WhatsApp está acá. ¿Tienen alguna pregunta? Porque no sé si cuando yo fui a hacer la clase hoy, que me había estado. Pero entonces que quede claro. Y tenías veniste a contarme eso. Nosotros lo que vamos a reportar es el punto real, lo que nos gastamos. Sí, en este ejercicio, lo real que se gastaron fueron 25 mililitros
de una concentración 0,1 Si molar. me lo olvidé, si le A lo decimos mejor, papá, si está con acá. ¿La 24,90 llevaste a la era casa el punto neutro, como Ya está. sabemos. Lo que Entonces la sabemos es el olvidaste a la punto casa real. de tu papá. Y Y lo de tu papá vamos a fuera reportar este dato como el volumen gastado para que reaccionara entonces Porque ese yo capaz analito. que cuando me llevaron, capaz que me dormí. Entonces, veíamos que era una relación 1:1 por cada mol de HCl, una mol de hidróxido de sodio. ¿Sí? Eso lo sabemos de la estequiometría, de que la ecuación esté balanceada, muy importante, porque a veces pasa que no lo balancean. Siempre tenemos que partir de una ecuación balanceada y ya sabemos que para un mol de NaOH es un mol de NaHCl, de HCl, perdón. Así que cuando ya llego al punto final, yo detecto ese cambio brusco, ya sea por color, por un cambio en el voltaje, por un cambio en la absorbancia, también puede ser. Ya leo en la bureta cuánto volumen gasté. En este caso, me decían que gasté 250, ¿no? Perdón, 250, perdón, 25. Gasté 25 mililitros de HCl. Así que, ¿cómo es acuérdense de la ecuación de molaridad? Molaridad va a ser igual a moles sobre litro de la sustancia. ¿Qué tengo? Tengo molaridad porque sabía que la solución que yo preparé era 0,1 molar. No conozco las moles, pero conozco el volumen que me gasté, que fueron 25 mililitros. Es decir, 0,0250 litros. Así que, ¿cómo determino las moles de HCl? Bueno, multiplico la concentración de HCl por el volumen que me gasté. Entonces, multiplico 0,1 molar, mol por litro, esto es molar, por el volumen en litros, y esto me va a dar como resultado las moles de HCl que yo me gasté, que fueron 0,00250. Esas moles fueron necesarias para que reaccionara todo el hidróxido de sodio que había en la muestra. Y de acuerdo con la ecuación, como acuérdense que veíamos que la relación era 1:1, ¿sí? Entonces, si yo me gasté 0,00250 moles de HCl, eso quiere decir que reaccionaron 0,00250 moles de hidróxido. Y lo mismo. ¿Por qué? Porque la equivalencia era 1:1. Así que por cada mol de HCl, una mol de NaOH. Si fuera un 0,0250, acá también. Si yo quisiera saber, por ejemplo, las moles de sodio que había ahí, lo puedo saber. ¿Ustedes qué creen? Profe, pero si es relación. ¿Cómo? Sí, porque reaccionan mol a mol. Entonces, si tenés lo del ácido, tenés lo del hidróxido también. Claro, yo ya conozco las moles de NaOH, de hidróxido de sodio. Y si yo quisiera saber solamente cuántas moles de sodio hay ahí, lo puedo saber. ¿Qué opinan? Recuerden la química general. ¿Cuántas moles de sodio hay en una mol de hidróxido de sodio? Hay uno. Hay una también. O sea que ¿cuántas moles de sodio hay aquí? Perdón, no veo dónde, profe. No vi dónde. Dale. No, decía, en el hidróxido de sodio, ¿cuántas moles de sodio tenemos? Tenemos un mol. Tenemos un mol. Por cada una mol de hidróxido de sodio, hay una mol de sodio. Entonces, si yo tengo 0,00250 moles de hidróxido de sodio,
¿Cuántas Ese tengo? 50 también lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces también puedo determinar, si yo lo que quiero saber es el elemento, por ejemplo, puedo determinarlo directamente por la titulación, por la ecuación. Por cada una mol del compuesto hay una mol de cada elemento. En este caso, una mol de sodio, una mol de oxígeno, una mol de hidrógeno. Entonces, yo puedo saber cuántas moles de cada uno hay, que en este caso serían las mismas. Aquí hay 0.00250 moles de hidróxido de sodio, 0.00250 moles de sodio, lo mismo moles de oxígeno y las mismas moles de hidrógeno. Bueno, entonces ahí vemos que, digamos, la diferencia es muy pequeña entre el punto final y el punto de equivalencia, por eso la titulación es un método bastante confiable y por eso intentamos usar una bureta que tenga una división de mililitros muy pequeña para disminuir ese error en cuanto nos estamos pasando. Las titulaciones tienen que hacerse de forma controlada, ir agregando de a poco de la sustancia para uno poder detectar el cambio a tiempo y no excederse. Ya cuando hay un exceso, digamos que llegamos a que la solución se volvió súper rosada, fucsia, bueno, me pasé un montón, tengo que volverla a hacer porque ya no puedo confiar en eso. Es así. Bueno, Profe, sí. ¿y si hubiera, por ejemplo, 3 moles, se multiplica por 3 el resultado? Ahí usted hizo 1 a 1, ¿no es cierto? Este ejemplo, por ejemplo, que usted nos dio es 1 a 1. Sí. Póngale que hubiese sido 2 o 3, ¿cómo? Yo ya me olvidé de hacer todas estas cuentas, la digo la verdad. Hace muchos años hice química, la verdad, nunca más volví a hacer estas cuentas. ¿Qué se multiplica por 3? ¿Sería cómo es? Tú dices que haya un 3 ¿dónde? Por ejemplo, 3 moles de ácido clorhídrico. Ah, sí. O 3 moles de hidróxido de sodio, póngale. Sí, claro. Entonces, por eso, a ese resultado se lo multiplica por 3, ¿sería? Sí. Sí, por ejemplo. Ah, bueno, listo. Por ejemplo, esa reacción no fuera así, sino que Claro, acá fuera, por eso yo decía, acá es 1 a 1, pero claro, si esta fuera 2, 3, claro. es lo que tú preguntas, bien. Si esta fuera 2, ¿qué pasa? Yo tengo, esto es un ejemplo irreal, ¿sí? Porque ya de entrada vemos que estaría desbalanceado, solamente para ver qué pasaría. Yo tengo 2 moles de HCl y tengo una mol de NaOH. Quiere decir que por cada 2 moles de este, reacciona una de este. Y yo conozco que de aquí, de HCl, me gasté 0,00250 moles. Entonces hago una relación estequiométrica. Por cada 2 moles de HCl, reacciona una mol de NaOH. Así que, ¿cuántas moles de NaOH reaccionaron? La mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Si por cada 2 moles de este reacciona una, y si reaccionaron 0.0050, dividimos entre 2 y obtenemos el resultado de esto. Sería aproximadamente 0.00125. Sería así. Ah, está bien, listo. Gracias, profe. ¿Bien? Siempre la relación entre las dos sustancias. En el ejemplo anterior, esto es 1 y esto también era 1. Si quitamos este 2 de acá. No había tanto problema, pero si hubiese sido 2 o 3 y póngale que todo hubiese estado equilibrado con 2. Claro. ¿No? Sí. Exactamente. Está bien, gracias. Es simplemente que mantengas la proporción. Por eso es muy importante que sepamos la ecuación desde el principio. Bien. Profe, ¿Sí? dijo que cuando nos excedemos con el color rosado hay que volver a hacer la titulación. Sí. ¿Se vuelve a utilizar con la bureta y todo el volumen que ya está gastado o se tiene que volver a hacer todo el procedimiento de nuevo? Si nos pasamos con la titulación, por ejemplo, vamos aquí, y yo empecé a titular, y aquí vamos agitando, y resulta que abrí la bureta mucho y se fue mucha cantidad y se volvió muy rosado. ¿Qué hago? Me llevo este Erlenmeyer, traigo otro, otra vez con muestra, y si tengo todavía suficiente cantidad en la bureta, sigo titulando con esta misma. Si no, vuelvo y la lleno y vuelvo a hacer la titulación.
Lo que cambiaría sería que tengo que hacer otra muestra. La bureta no tiene por qué modificarse, digamos, en principio. Ok, ok. Ese sería el procedimiento a seguir en caso de que uno se exceda. Que obviamente uno se cuida mucho de excederse porque esto le puede haber tomado, no sé, 20 minutos y te pasaste por una gota, entonces otra vez hacer el procedimiento. Por eso digamos que somos bastante cuidadosos a la hora de titular. Entonces sería que la primer gotita, digamos, la gotita que hace el primer cambio de color, ahí ya estaría. Exactamente. Sí. Ah, bueno. La primera gotita que vos agregues acá, agitas y se puso rosa pálido y agitaste y se quedó ahí rosa pálido, esa es. Ah, buenísimo. Esa es. En el caso de la fenolftaleína, si hay otro indicador va a ser otro color, pero bueno, es el mismo principio. Bien. Entonces, ¿quedó claro este ejemplo? ¿Cómo podemos determinar las moles a partir de la titulación? Sí, profe. El procedimiento es el mismo. Muy importante siempre es conocer la ecuación balanceada y ya. Es lo único que necesitaríamos. Y ahora si nos piden otro tipo de información, por ejemplo, si alguien me dice, ah, bueno, yo quiero saber esas moles de hidróxido de sodio, ¿cuántos son en gramos? Bueno, para eso simplemente tendría que hacer una conversión usando el peso molecular del hidróxido de sodio y también podría decir cuántos gramos había ahí en la muestra. Entonces ya eso nos permite, digamos, conocer diferentes unidades de concentración del mismo analito a través de la titulación. Y también me puede haber el caso en que me digan, mira, tenés una muestra de 1 litro de hidróxido de sodio y de ahí tomaste 20 mililitros y los titulaste y te dio tanto. ¿Cuál era la concentración inicial? ¿Cuál era la concentración en esa muestra de 1 litro? Entonces, eso ya sería una dilución. Volvemos a eso. Supónganse que esos 20 mililitros que se titularon acá venían de una muestra original de 1 litro. 1 litro de hidróxido de sodio. Y aquí tomamos 20 mililitros. Qué horrible. Bien, entonces de aquí tomamos una muestra de 20 mililitros que fue la que titulamos. En estos 20 mililitros que titulamos había esto se lo voy a tener que decir, 2.5 por 10 a la menos 3 moles. ¿Sí? 1, 2, 3. Sí, lo mismo. En estos 20 habían 2.5 por 10 a la menos 3 moles. Y si a mí me preguntan, y entonces en este litro, ¿cuánto había? Bueno, yo puedo decir cuánto había, porque ya conozco el factor de dilución que iba acá. Y es una dilución normal. ¿Se acuerdan de la fórmula de dilución? Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces yo sé que en 20 mililitros sería el volumen, perdón, el volumen 2, que fue el que saqué acá, volumen 2 igual a 20 mililitros. Sé que en 20 mililitros tengo... tengo... 2,5 por 10 a la menos 3. Claro. Bueno, ahora, una pregunta capciosa. La molaridad de esta muestra de 20 mililitros, la molaridad M, es la misma molaridad que esta muestra de 1 litro. Entonces, sí, es la misma. Concentración, sí. Claro, Cambia. ¿por qué? Aquí hay más volumen, acá hay menos volumen. Entonces, acá hay más volumen, hay más moles. La concentración se mantiene. Así que si a mí me dicen cuánta es la molaridad de ese litro, es la misma molaridad de la concentración de la líquida, es la misma. Lo que puede cambiar es, por ejemplo, el peso, porque si hay más sustancia, hay más hay más cantidad de moles, entonces puede pesar más, obviamente pesa más esta solución de 1 litro,
O si después yo quiero determinar la cantidad de moles aquí, también, a partir de esta molaridad, en vez de usar 20 mililitros, uso 1 litro. Y eso me va a decir las moles, despejando las moles, igual que hicimos acá. Nada más es para que vean como que a partir de una sola medida uno puede tener mucha información. No solamente, digamos, en las unidades que obtiene directamente el método, sino que esto se puede convertir a masa, a peso, a otra concentración, extrapolarse si esto era una muestra de una sustancia en mayor volumen, y todo eso también nos va a ser de utilidad. Bueno. Bueno, entonces, como les había mencionado, no solo se trata de las titulaciones ácido-base, también tenemos tipo óxido-reducción, precipitación, complejo métrica, formación de complejo de disolución. En este caso de la complejometría, aquí en vez de titular, acá, en vez de titular con NaOH, voy a titular con un compuesto que reaccione con el analito y haga que se precipite. Y ahí, ¿cómo voy a saber el cambio? Porque la sustancia se empieza a volver un poco turbia, ¿sí? Y después voy a ver cómo se genera el precipitado. También es una titulación de tipo visual. Bien, vamos a... bueno, hoy nos está rindiendo. Hagamos una cosa. ¿Qué quieren hacer? Bueno, hay que ver el TP, que vamos a ver después, el próximo sábado. ¿Quieren que hagamos algún ejercicio? ¿Tienen alguna duda con la teoría? ¿Cómo procedemos? Todavía tenemos tiempo. Ay, sí, yo le había mandado un correo, profesora, que tenía una duda en energía y materia. ¿Cómo? Sí, lo vi, pero no te lo había respondido. Bueno, lo podemos charlar también. Me lo puede responder por acá si quieres. Claro, claro, así lo charlamos para todos. Bien. No, estaba pensando entonces cómo seguimos. Hagamos una cosa. Tomémonos hasta las 10:30. Ustedes revisen sus apuntes, revisen qué dudas tienen, si tienen duda de algún ejercicio, de algún procedimiento, un término que no nos quedó claro. Nos vemos 10:30 y usamos de ahí el resto del tiempo para ver el TP. Rápidamente les explico el TP de la próxima clase y las dudas que tengan. ¿Sí? Sí, profe, bueno, 10:30. Vale, entonces no se desconecten, 10:30 vienen y charlamos de todas esas dudas que tengan. Les voy a mostrar algunos videos, después se los comparto también en la presentación, nada más como para que tengan idea de cómo se hacen las titulaciones de otro tipo, que no sean solamente ácido-base. ¿No tenemos de PDS, profe? La verdad es que no me acuerdo, a ver, me fijo. Digamos así para hacer en el laboratorio, digo, no tenemos un... Claro, para hacer no titulaciones. recuerdo, porque solo tenemos 4 TPs. Tenemos el de absorbancia, el recuento de biomasa y cromatografía. No, no tenemos de titulación. Ah, qué lástima, estaría bueno hacerlo. Para los de alimentos tienen titulaciones en el taller 1. Claro, a ver. Si sos de biotecnología, ya no sé. Sí, tal cual. En taller 1 se ve valoración ácido-base. Nosotros no vamos a poder tener, lastimosamente. Tenemos el de absorbancia, recuento de biomasa y cromatografía. Sí, yo porque taller 1 y taller 2 lo hice virtual a las 2 materias, así que fue mucha teoría y la verdad que estaría bueno verlo también. Pero bueno, si no se puede, Cierto. pues. A lo mejor se puede incluir más adelante, no lo sé. Por ahora, la verdad es que también... La teoría la entiendo, la leo todo, pero otra cosa es verlo. Exactamente. Bueno, vamos a intentar hacernos una idea de lo que es
Aquí, vamos a compartir esta ventana. Después les comparto los enlaces a estos videos. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Sí, Sí, profe, ahí sí. Bien. Entonces, fíjense, esto es un tipo de titulación que sería la titulación redox, porque lo que estamos titulando es hierro 2 con permanganato de potasio. Fíjense, el analito de interés es este que está en el Erlenmeyer, que es sulfato de hierro, y a través de la reacción del hierro con el permanganato de potasio vamos a generar una reacción óxido-reducción para que cambie, o sea, para que haya una reacción entre, entre el oxígeno y el hierro. Vamos a obtener ese producto y vamos a ver el cambio a través de la solución. Entonces, fíjense, lo mismo que les mostraba ahorita del equipamiento, bureta, soporte, el Erlenmeyer donde vamos a titular, y esta es la solución de permanganato de potasio y de ácido sulfúrico que vamos a usar como titulantes o como previa preparación a la muestra. Entonces, fíjense, acá vamos a... El permanganato de potasio es el titulante, que pasa a la bureta, el violeta. El peróxido de hidrógeno, seguramente se usó aquí en el analito para pretratar la muestra, digamos que sea más fácil la reacción, y empieza la titulación. O sea, ya están agregando el hidróxido, agua oxigenada, ¿sí? Para favorecer la reacción óxido-reducción. Siempre estos volúmenes son medidos y calculados, tenemos que saber exactamente con cuánto estamos trabajando. Disney hacía sus películas animadas. Y se empieza la titulación. Una vez que la escena estaba... En este caso, el indicador de que la reacción ya se completó va a ser cuando se ponga rosa violeta, digamos, constante. Y fíjense que ahí va cambiando poco a poco la coloración, se va poniendo más translúcida, pero todavía no tiene el color final. Estas titulaciones colorimétricas son mucho de práctica. A medida que uno haga más, va a tener más, digamos, entrenado el ojo para determinar cuándo es el final de la titulación. Y por otro lado, tenemos por acá una titulación tipo complejo métrica que utilizamos un reactivo llamado ETA que reacciona con diferentes cationes, diferentes metales, haciendo que precipite. Entonces, bueno, acá están los elementos. Fíjense que acá el indicador se llama negro de oriocromo. Digamos que es uno de los de la familia de la fenolftaleína. Sino que acá, va a ser el que nos va a indicar el cambio de color y la formación del complejo. Todo el equipo, fíjense que las titulaciones complejométricas, como su nombre lo indica, tal vez a veces también son más complejas, porque hay que hacer una preparación adecuada de la muestra y también del reactivo titulante. La muestra va a llevar todo esto antes de ser tratada. Importante, como el ETA suele ser una solución que no se prepara directamente, uno la tiene que estandarizar primero para saber, es como si tuviéramos que saber primero cuál es la concentración del titulante y ya después titular. Se pesa, bueno, todo el procedimiento, aquí lo describen bastante bien para que chusmeen. Se preparan todos los reactivos necesarios para el titulante, todas sus proporciones, y listo. Ahí tendríamos lo que es el ETA, ¿cierto? Para titular. Después, se usa como para determinar dureza del agua, lo que es este tipo de método, y se va titulando. Fíjense, el mismo procedimiento. Bureta, Erlenmeyer, todo tiene el mismo principio. ¿Qué pasó aquí? Fíjense que se gastaron toda una bureta y no reaccionó hasta el final, entonces hay que volver a titular. Hacer una segunda titulación. A lo mejor hay mucha cantidad de analito en la muestra y por eso no pasó. Bien, aquí ya están agregando el indicador, que es el negro de oriocromo. Se vuelve a cargar la bureta.
y ahí vemos el cambio de color. Vamos a volverlo aquí. Fíjense que entonces acá el indicador va a pasar de rosa a azul. Y la reacción está terminada cuando ya el color es constante, sí, permanece en la solución. O sea que en ese caso se gastaron 50 mililitros de la bureta de antes más 3.8 mililitros más. Y ahí es donde uno observa el cambio que hubo en la titulación. El principio es el mismo, cambia simplemente la preparación de la muestra y la preparación del titulante. ¿Sí? Para que visualicen cómo se hace esto. No sé si llegaron a hacer titulaciones así o bases simples, tal vez en el laboratorio. Pero bueno, no se preocupen que en su vida profesional de prácticas de laboratorio van a hacer esto muchas veces. Así que van a tener como irse volviendo expertos en el tema. Bueno. Yo, por ejemplo, profe, sabe que yo trabajo en un laboratorio. Sí. Pero donde trabajo hacen solamente una tarea específica. Así que yo de todo lo que estoy estudiando no veo nada. Es Bueno. una lástima, por eso yo, viste, pregunto si se puede hacer esto, si se puede hacer otro. Pues yo ya me estoy por jubilar, ¿me entiendes? Entonces ya no, lo que no lo vi todos estos años de laburo en laboratorio ya no lo veo más. Pero bueno, si no se puede hacer, no se puede hacer. Claro, es una lástima eso porque es solamente sería como no poderlo practicar todo. Claro, ese laboratorio se dedica exclusivamente a eso, nada más. Bueno, entonces eres experta en una cosa. Sí, eso sí. Eso sería entonces el plus. Bien, les comparto uno más y miramos el TP y ahí miramos las dudas. Nada más para que vean. Aquí tenemos un análisis gravimétrico. Sí, fíjense que estamos haciendo que precipite un compuesto inicialmente para que, a ver, esta es la muestra, ¿dónde está? Acá está la muestra. Estamos agregando un agente de precipitación que nos ayude a que se forme el analito, ¿sí? Que era soluble en principio, después se vuelva insoluble en la muestra. Aquí, acá. Fíjense el cambio de turbidez que hubo. Esos son indicativos también de que está formándose el precipitado. Y siempre la balanza es la que nos va a indicar. Entonces acá lo que vamos a hacer después es separar por filtración. Tenemos que conocer el peso de ese filtro, porque después lo vamos a secar y a determinar por diferencia cuánto fue el analito que retuvo. Aquí lo que se está usando, este elemento se llama quitasato y tiene acoplada una manguera para hacer vacío, para que la filtración se haga más rápido. Como que esto succiona, haciendo vacío, entonces lo que está arriba va a caer más rápido. Fíjense que hacemos pasar la muestra. Le iba cayendo las gotitas del solvente. Y bueno, después de que pase la filtración, pasamos toda la sustancia. De su cama elástica toca brevemente el riel de metal, sabiendo que podría recibir una pequeña descarga. Ya obtenemos aquí en el filtro lo que sería el precipitado inicial. Se convirtió en una rutina adorable. Aquí lo que hacen es volver a lavar, ¿cierto? Lo que quedó en el vasito, volver a filtrar para asegurarnos de que sacamos todo el granito que había. Al igual que hace su humano, cada vez que este hombre se baja de su cama elástica. Y luego vamos a pesar entonces, por diferencia, el analito que obtuvimos pesando el filtro que se generó. Eso es muy importante antes de pesar. Como esto viene de terminaciones húmedas, sí o sí va a tener algo de agua el analito. Entonces es importante hacer un secado en muchas ocasiones para saber que lo que estamos pesando sí es el analito y no es agua que se agregó de la filtración o del solvente. Eso se trata, más o menos. Mirar diferencias.
Batman le va a entregar un regalo. Tenemos entonces el TP. El hombre no se lo podía creer. Es uno de los objetos especiales de Batman y es un regalo para él. Ahora se envían un abrazo y de agradecimiento. Así que decide saltar para agradecer. Entonces la idea... Su sueño en este día se hizo realidad. Conocer a su superhéroe favorito. A ver, Algo un que momento. dará toda la vida. Porque sigo amando. Este es uno de los momentos. No, Alejandro. ¿Qué vamos a hacer el próximo sábado? TP número 3, cuantificación de glucosa por espectroscopía UV visible. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos poder realizar una curva de calibración de este compuesto que tiene glucosa con diferentes concentraciones para poder determinar cuál es la concentración de una muestra desconocida a partir de la curva de calibración. Lo mismo que hicimos en los ejercicios de la semana pasada, ahora lo vamos a hacer en laboratorio, en la vida real. El próximo sábado, entonces recuerden que vamos en orden inverso. A las 9 grupos 5, 6, 7 y 8 y a las 11 grupos 1, 2, 3 y 4. Así no madrugan todos los mismos días. Recuerden que también queremos tratar de hacer el TP de forma organizada y rápida para que nos quede un tiempo y poder discutir algunas otras dudas que tengan sobre el parcial, sobre todo si quieren ver algún ejercicio. Entonces yo creo que en cuestión de una hora, hora y 20 podríamos sacar el TP y dejar esos otros 40 minutos para resolver dudas. Eso depende de ustedes, de que sigan las instrucciones, que estudien bien el TP, que lo hagan rápido, ordenadamente, y así nos va a quedar tiempo para poder charlar. Bien, en el TP tienen en la unidad 6, que es la de espectroscopía, tienen en detalle toda la explicación teórica del TP, la introducción y demás. Respecto al TP anterior, hoy los termino de calificar, les doy las notas y en caso de que haya que hacer correcciones, les digo hasta cuándo se puede volver a enviar. Y recuerden respetar el modelo que les di, ¿sí? Si en la tarea dice, usen este modelo, usen ese modelo y completen solo la información que les pide ese modelo. Porque también el hecho de uno no seguir la instrucción, digamos, es una falta en el documento, porque si a ti te dicen, llena este formulario, ese es el formulario, no hay que poner cosas adicionales. Entonces, intentemos seguir bien las instrucciones y ser prácticos con las cosas. Bueno, objetivo, cuantificar la concentración de glucosa en gramos por litro de una muestra incógnita. Simplemente. Fundamento. En principio, la glucosa es transparente, es decir, que por sí misma no va a absorber en la región del espectro visible. Ya vimos todo lo que pasa en el espectro visible y todo lo que tiene que generarse en la muestra para que reaccione. Entonces, si la glucosa es transparente, la absorbancia no nos va a hablar mucho de su concentración porque toda la luz que impacta, el rayo incidente de la lámpara a la muestra, todo es transmitido. Entonces la glucosa no va a absorber nada por ese color transparente. Así que lo que hacemos es agregar un reactivo enzimático que en presencia de glucosa genera color. En el TP tienen bien explicado qué es lo que pasa a nivel bioquímico. Entonces simplemente estamos agregando un reactivo enzimático, reacciona con la glucosa, genera color y ese color que se generó sí lo podemos medir y ese color que se generó está en función de la cantidad de glucosa que había. Entonces, bueno, vamos a hacer una práctica cuantitativa. Sí, la idea es informar valores de cuánto dio. Por eso es muy importante que seamos muy precisos con los volúmenes y los pesos que tomemos y a la hora de enrasar soluciones. Bueno, en la guía tienen como primer paso la exploración de la longitud de onda, a la que mayor emisión tiene la glucosa. Bueno, eso ya lo sabemos porque ya se ha hecho. Entonces puede que directamente lleguemos a hacer la parte de calibración, ya que sabemos que la longitud de onda de mayor absorbancia de este complejo es a 505 nanómetros. Eso como lo supimos porque se hizo la tarea de medir una solución de glucosa con color, tomar el espectro y ver dónde tenía el máximo de emisión. Y ahí donde tuvo ese máximo de emisión fue en 505 nanómetros. Entonces, esa es la longitud de onda que nos interesa y a la cual va a absorber la mayor cantidad de luz el complejo que nosotros queremos caracterizar.
Entonces vamos a hacer la curva de calibración utilizando un blanco que no tenga glucosa y diferentes patrones con glucosa de concentración conocida que nosotros vamos a ir preparando. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a tener una solución madre de 10 gramos de glucosa por litro, o sea, conocemos esa concentración y a partir de esa solución vamos a hacer diluciones. Diluciones en 7 tubos, ensayo, en una que no vamos a poner nada de glucosa, en una que tiene que tener una concentración de 1 gramo por litro. Si, por ejemplo, la solución final tiene 10 mililitros, ¿ustedes cuánto tomarían de esta para que la concentración final sea 1? Fíjense que acá tenemos una solución de 10 gramos por cada litro, ¿sí? Entonces, 100 microlitros. puede ser. Igual, la idea no era saber el número exacto porque tampoco lo conozco. Pero, claro, es una dilución. Simplemente calculamos concentración inicial con volumen inicial y concentración final contra volumen final. Eso es todo. Así preparamos cada uno de los tubitos. En el último tubito directamente tomamos la solución directa porque es la concentración que nos piden acá. ¿Sí? ¿Sí ven? Gramos por litro y esa es la concentración stock. Entonces, si son 5 mililitros en cada tubito, pues tomo 5 mililitros de esta porque ya está preparada. Si acá son 5 mililitros de 8, entonces hago la dilución, multiplico 8 por 5, lo divido por 10 y eso me va a dar el volumen necesario. Igual para todos. De todas formas, no se preocupen, esto lo pueden repasar y si no, el sábado que vamos a preparar los tubitos, hacemos el cálculo rápidamente, que no es nada complicado. Pues bueno, hacemos la curva de calibración con los diferentes tubos y además de las muestras patrón, que son estas muestras donde yo puse una cantidad de glucosa que yo sé cuánto es, ¿sí? Y con base en eso es que voy a preparar, a construir la curva de calibración. También vamos a tener unas muestras incógnitas que ustedes no saben qué concentración tiene. Entonces, ¿cómo la van a determinar? ¿Cómo la determinan? ¿Cómo creen? Si es una muestra incógnita de glucosa que van a preparar tal cual como prepararon los patrones. No entiendo la pregunta, profe. ¿Cómo determinarían la concentración de una muestra de glucosa incógnita a partir de esa curva de calibración que construyeron en el punto anterior? Midiendo la absorbancia. Correcto. Medimos la absorbancia de la muestra incógnita. ¿Y después? Después reemplazo en la regresión, en la ecuación lineal, la absorbancia para obtener la concentración. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Tal cual. El cálculo es sencillo. Ahora lo vamos a hacer, digamos, viéndolo en vivo e indirecto, qué es lo que está pasando, y es eso. Tomo la muestra incógnita, la mido la absorbancia que tiene, y esa absorbancia la tomo y con base en la ecuación que ya hice con la curva de calibración, en esa regresión lineal, reemplazo, determino concentración y listo. Eso fue todo. Fíjense que por eso la espectrofotometría es un método que se usa mucho en el laboratorio, así que de herramienta, digamos, de trabajo diario, porque nos permite sacar esa información rápidamente. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Para que tengan presente qué vamos a ir a hacer. Los tubitos, ¿cierto? Soluciones estándar, con 0, 1, 2, de concentraciones de glucosa. Acá me están diciendo cuánto volumen voy a poner en cada tubito. Entonces, fíjense, ¿qué era S1? S1 era la solución de glucosa de 1 gramo por litro. Entonces, yo esta solución S1 aquí voy a poner 15 microlitros en el tubito S1. Pongo 15 microlitros de esta solución que tenía 1 gramo por litro. Después, no pongo agua y pongo 1,5 mililitros de reactivo de desarrollo de color. Ese reactivo de desarrollo de color es el complejo enzimático que reacciona con la glucosa para que tenga un color. Esto es lo mismo con cada tubito. 1, 2, 3, 4, 8, 10. Esto hace referencia a estas concentraciones que preparé inicialmente. Y el S0 es el blanco. O sea, el blanco no tiene que contener muestra, y no tiene que contener el analito,
Acuérdense que por eso funciona como blanco. Y al blanco simplemente lo preparamos agregando agua y reactivo de color, porque el blanco tiene que tener todo lo que tenga la muestra, menos el analito. ¿Por qué creen que a estos tubos de patrón no les agregamos agua? Te dijo, no sé, me pide eso, pero no. El señorito quería estar conmigo. Aguantate ahora. Pero ahí ya diluís la concentración, si le agregas agua. Tal cual, es por eso. Porque aquí agregando el estándar ya estoy agregando el solvente. Fíjense que el volumen de todos estos El gesto de mi María en el bol de tarea. volúmenes suman lo mismo, todos suman 16,5. Bueno, igual esos microlitros, esos mililitros, pero lo importante es que todos tengan el mismo volumen para uno poder compararlos bien. Y no ponemos agua porque el agua ya está acá. ¿Sí? Acá tenemos esos 15 microlitros de agua, están incluyendo el reactivo que ya preparamos aquí. Puedes llegar tranquilamente a las 10. Bien, entonces como son 15 microlitros solamente, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 15, eso son 90 microlitros, es bastante poco. Sabemos que entonces con preparar, qué sé yo, 5 mililitros de cada uno de esos va a ser más que suficiente. No tenemos que preparar un montón de solución. Igual, eso lo vamos a ver ese día. Les voy a decir, bueno, preparen tanto en estos tubitos, tantos mililitros, hagan la dilución y procedemos. Entonces, en el tratamiento tenemos nuestras muestras patrón y tenemos las muestras incógnitas. La muestra incógnita la vamos a medir por duplicado. Porque aquí dice I1, I2, I1, I2. Bueno, en principio vamos a usar por cada dos grupos una curva de calibración. O sea, pueden construirla entre los dos grupos para también calcular el error que puede haber, ¿cierto? Entre la muestra del grupo 1 y la muestra del grupo 2. Bueno, ustedes preocúpense ahora por entender la guía. Fíjate ahí el procedimiento y el parcelito que vamos a hacer, que va a ser también 2 preguntas como el parcelito pasado sobre el objetivo de la práctica y digamos lo que estamos haciendo ahí. Entonces preparamos la curva de calibración, primero voy y mido la absorbancia esta, la absorbancia esta, la absorbancia esta, y construyo la curva, ¿cierto? Hago una tablita de datos de absorbancia contra cada una de las soluciones patrón y luego hago mi curva de calibración, después hago la regresión lineal, finalmente mido la muestra incógnita, mido la absorbancia, como hacen la ecuación lineal, saco la concentración. Entonces fíjense que vamos a tener preparados 11 tubos por cada dos grupos, ¿cierto? El grupo 1 y el grupo 2 van a compartir la curva de calibración. Tienen que tener mucho cuidado con las preparaciones, como les decía, que los volúmenes sean exactos en el calentamiento y la agitación, y para que no nos retrasemos y tengamos unos resultados confiables. Ya solo esperábamos que vinieran a... Como les decía, entonces ya se hizo la tarea de determinar la concentración máxima. Igual, vamos a ver cómo se está organizando el TP, si nos da tiempo de hacer las dos cosas, para que ustedes mismos determinen cuál es esa longitud de onda. En este caso ya sabíamos que era 505, entonces lo que hacemos en el equipo es leer a 505 la absorbancia para construir cada curva de calibración. Yo llevo mi muestra, la mido, me fijo en 505 nanómetros cuánto es la absorbancia y esa es la absorbancia que registro. Y así se veía cada vez. La preparación S0 va a ser el blanco. Fui por unos ¿sí? viajes de grava para que se viera. Siempre que medimos el V, ustedes ya lo van a ver el sábado que lo conozcamos, tenemos que usar 2 cubetas en cada medida, el blanco y la muestra. Porque es como que el equipo reconoce cuál es la matriz de la sustancia y solo me da información del analito. Porque el equipo llega y mide la muestra, compara con el blanco y dice, bueno, todo esto es blanco menos esto. Entonces, esto que no es blanco es lo que tiene señal. Por eso es importante poner blanco. Y bueno, armamos un cuadro finalmente, entonces, con la absorbancia de todas las soluciones patrón y la concentración en gramos por litro que teníamos. Así de sencillo. Gastamos ahorros para por fin tener una casita y no pagar. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Bien.
Entonces empecemos por resolver esta duda conceptual que tenía Silvia, no sé si alguien más la puede tener. Ahí les leo. Hablando entonces precisamente de este tema de V-bis, la interacción entre energía y materia. Acuérdense que la energía era función de la constante de Planck, la H, y la frecuencia y la longitud de onda de las ondas, de la radiación. Aquí dice, los átomos, moléculas o iones pueden absorber radiaciones si la energía corresponde a la frecuencia natural de vibración y átomos de la molécula. Lo que charlábamos. Para que haya un cambio en esa molécula o en ese átomo, la energía con la que yo estoy irradiando tiene que ser la misma energía que es suficiente para excitar el estado. Si yo le estoy aplicando menos energía, no va a haber un cambio. Y si le aplico más energía, tal vez tampoco, y lo que logré es una ruptura de la molécula. Entonces, por eso, la longitud de onda es una relación con la energía, acuérdense de la ecuación E igual a H por la frecuencia sobre la longitud de onda. Entonces, les comparto esto que va a ser más sencillo. Acá. Entonces, esa longitud de onda que nos dice cuánta energía le estamos dando. Acuérdense que a mayor longitud de onda, menor energía y viceversa. Ya vimos todo el espectro electromagnético y veíamos las longitudes de onda, que la que nosotros podemos percibir está entre 400 y 700 nanómetros. Entonces, bueno, la luz, digamos, impacta en la muestra y los fotones son las partículas con las que se mide esa radiación electromagnética. Es como una cantidad de energía electromagnética que está irradiando la muestra. Eso es un fotón. Entonces, fíjense que cuando ese fotón, que tiene una longitud de onda asociada, tiene que ser esta longitud de onda porque si no, no va a haber cambio, el fotón del rayo de luz a una longitud de onda que yo caracterice, por ejemplo, la frecuencia sería 100, ese complejo de glucósido se excita y absorbe luz. Entonces, fundamental de la sustancia M a un estado excitado de la sustancia M. ¿Por qué? Porque la sustancia M fue irradiada con un fotón de energía electromagnética que hizo que se excitara, que hizo que ese electrón pasara del estado fundamental a un estado excitado. Entonces, después se da, bueno, acá entonces es lo que necesitamos para que ese material reaccione con el fotón y suba de aquí el estado fundamental al estado excitado. No sé si tienes alguna otra duda particular del concepto o queda claro ahí. O si alguien más tiene alguna otra duda de este concepto de la interacción de la materia con los fotones. No, entonces esto sería que las moléculas, los átomos, los iones absorben la energía, pero de su frecuencia natural sería el concepto. Claro, de su longitud de onda. Claro, si no tiene longitud de onda, no la absorbe. Eso significaría. ¿Está? Exactamente. Si estamos irradiando a otra longitud de onda, esa no me sirve. Esa es una mínima. No es la adecuada para tratar ese material. Por eso siempre buscamos que sea la máxima en la curva, que sea el punto máximo, y que ahí yo pueda garantizar que una reacción entre el material que me interesa y los fotones que había también irradiado. Está bien, sí, listo, gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué más quieren que charlemos? ¿Qué otras dudas tienen? Todo está súper claro, ya están preparadísimos. Sí, profe, una consulta. Sí, cuéntame. Primero que, bueno, hablo ¿modelo parcial o no hay modelo parcial? Perdón, estoy un poco resfriada.
Hay un modelo de parcial, sí. A ver, déjame si lo encuentro por acá. Lo que pasa es que, bueno, se los voy a mostrar igual, porque a veces a uno le da tranquilidad conocerlo. Dame un segundo. Los puedo compartir ahí en la carpeta del curso. Aquí está. Bueno, después se los comparto, les voy a mostrar aquí lo que hay. Fíjense que es un parcial teórico-práctico, porque así es la materia, ¿cierto? Hemos hablado un montón de teoría y hemos hecho algunas prácticas en laboratorio. La idea es que ustedes tengan claros los conceptos más importantes. Acá en este modelo en particular estamos preguntando qué es la preconcentración. ¿Se acuerdan qué era la preconcentración de una muestra? Por ejemplo. Creo que es concentrar la muestra para después poder analizarla de mejor forma. Si la tenías muy diluida, no, Claro. no estoy segura. Sí, por ahí va la cosa. La preparación. No es para sacar la Mejorar matriz. su detención. Claro, todo esto nos ayuda, o sea, tiene diferentes fines. Y la idea es, si yo tengo una muestra, puedo intentar que el analito esté más concentrado para que sea más fácil de detectar, entonces le puedo hacer algún tratamiento de preconcentración a ese analito. Agregarle otra sustancia, tal vez eliminar un poco de solvente, extraerlo, como hicimos con el tomate. Son diferentes técnicas que se pueden hacer, pero sí, el objetivo es ese, que podemos tener el analito en una concentración que sea más detectable. Bien, acá dicen 2 características del analizador orbitrap. Bueno, eso no entraría porque todavía no hemos visto espectroscopía de masa. Tal vez les voy a preguntar cuál es la diferencia, no, cuáles son los, qué es un atomizador, por ejemplo, para absorción y emisión atómica. Esa es una pregunta que sí le podríamos charlar porque ya hablamos de que era un atomizador. ¿Se acuerdan? No, o sea, lo vimos, pero no me acuerdo del término. Bueno. Toda la definición, pero sí, me acuerdo que lo vimos, lo tengo anotado seguramente, pero bueno. Claro, bueno. Nada, el atomizador era la parte de los sí. Los equipos para Uno veía a medir, unos medían a nivel molecular y el otro a nivel atómico. Exacto. Eso sí, me acuerdo. Los equipos que miden a nivel atómico son los que miden emisión atómica y absorción atómica. Y como necesitamos que sean átomos, ¿cierto? Los analitos sean átomos, entonces hay un dispositivo adecuado a ese equipo que se llama atomizador. Y lo que hace es, a partir de una solución, normalmente líquida, empezar a evaporar la muestra y se va haciendo una, digamos, una ruptura de las moléculas para que queden en nivel atómico. Eso lo tiene bien explicado en la teoría. Pero puede ser una pregunta de parcial. O esta otra, definir los términos, rango de concentración y dato raro. El rango de concentración, por ejemplo, en el caso de una curva de calibración. ¿Cuál sería ese rango de concentración? En el cual la medida es lineal. Ese es el rango de concentración que yo puedo usar para para confiar en el método. Un dato raro, outlier, sería un dato que no está teniendo el mismo comportamiento que los demás. Por ejemplo, en la curva de calibración, si hay datos que ya empiezan a hacer que la curva no sea lineal, son considerados fuera del rango y esos datos ya no se tienen en cuenta.
Esos se van del R cuadrado, digamos. Claro, puede ser una medida del R cuadrado, porque si yo veo que al sacar ese dato el R cuadrado mejora, bueno, entonces ese dato no me sirve. Exactamente. Bien. También les puedo preguntar eso, ¿qué es el R cuadrado? ¿De qué me habla el R cuadrado? Fíjense que no es algo diferente a lo que hemos charlado en las clases. Nombrar y escribir las funciones de las partes que componen un espectrofotómetro visible, eso lo vimos. Otro tipo de pregunta puede ser que digan si es correcto o incorrecto una afirmación. Y nos dicen, la especificidad del método analítico tiene que ver con la selección del analito en estudio con respecto a otros componentes. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es verdadero o falso? Para mí es verdadero. Claro, eso es verdadero porque precisamente que sea específico el método analítico es que solamente o que en la mayoría reaccione o sea útil para el analito de interés, ¿sí? Que no sea un método que reaccione con todo lo que haya en la muestra. Por eso se busca que sea específico. Bueno, esta parte no la hemos charlado. Esto es la parte de estadística, que es el del TP que vamos a hacer virtual. Pero sí podríamos charlar cosas de los TPs que se hicimos. Por ejemplo, cuáles eran los analitos de interés en la extracción del tomate. O... ¿Cómo? Lo que era tocoferoles y licopeno, profe. Claro, por ejemplo, esos son los analitos. O preguntar, bueno, ¿por qué esos analitos eran más solubles en el cloroformo que en el agua? Eso también lo charlamos. Les puedo... Porque eran orgánicos. Claro. Orgánico y orgánico. Porque fíjense que la estructura de los analitos era mucho más afín al solvente orgánico que al solvente inorgánico. ¿No era por un tema de la polaridad? También, claro, es que esa afinidad de solubilidad tiene que ver con la polaridad, con las fuerzas de atracción que tienen las moléculas, todo está relacionado. También es un argumento. Y bueno, puede haber, que seguramente va a haber un problema práctico en donde se les pida hallar concentraciones a partir de una curva de calibración, pasar esa concentración a otra concentración. Fíjense que acá, esto es muy parecido al que hablamos en la clase pasada. ¿Cuál sería la concentración de B si B fue diluida al medio? Entonces acuérdense que hallábamos la concentración de B diluida y después, sabiendo ese factor de dilución, podíamos saber cuál era la concentración inicial. O yo les puedo decir, se tiene una curva de calibración cuyo rango de linealidad es hasta 5 miligramos por litro, hasta 5 partes por millón. Eso es lo máximo que detecta el método. Y yo tengo una muestra que sospecho que tiene 20 partes por millón. ¿Cómo hago entonces para medirla con el método lineal? Hay alguna dilución, ¿sí? La muestra inicial que está muy concentrada, puedo diluirla para que entre en el rango lineal, mido, y después, sabiendo ese factor de dilución que hice, puedo saber cuál era la muestra, la concentración de la muestra original. Profe, sí. Acá en este caso se calcula la concentración, bueno, reemplazando la absorbancia, y después se multiplica por el 2, o sea, sería por... Ah, ok, para obtener la concentración pura, vendría a ser, o concentrada. Exactamente, sí. Okay. Entonces, no es algo extraño fuera de lo que hemos visto en las clases. Igual, si quieren, les comparto no se vayan a confundir con estos temas que todavía no hemos visto. Y eso sería. Bueno, profe, gracias. Vale. Bueno, no sé entonces si quieren que charlemos algo o si quieren estudiar por su cuenta y tratar que la otra semana nos quede tiempito para hacer un ejercicio en el laboratorio. Sí, mejor. Sí, mejor. Profe, pregunta. ¿Alguna pregunta? Yo, para calcularle... No sé. Esto es un modelo. Pueden ser más. Yo creo que van a ser entre 5 y 10 preguntas. Por ahí. Pero del mismo estilo. Listo, gracias.
Bueno, ¿alguien preguntaba algo de un cálculo? Yo, profe, para hacer las cuentas para el TP, el siguiente TP, Sí. ¿nos manda los mililitros o lo hacemos directamente en el laboratorio? El sábado lo charlamos porque allá les voy a decir bien. Lo que pasa es que depende de cómo se esté haciendo. Yo creo que ya las otras comisiones lo hicieron, entonces también eso depende del material disponible, del volumen. El sábado les digo, bueno, son tantos mililitros, así que ahí tienen el volumen. No se preocupen por eso. O sea, que si hay que hacer cuentas, las hacemos directamente ahí en el laboratorio. Sí, sí, sí. Ah, okay. Lo único es que a lo mejor, bueno, no sé si van a llevar... lo más fácil para hacer las cuentas es en Excel, ¿cierto? Hacer la curva de calibración. Entonces, en ese caso, a lo mejor sí tengan que llevarse algún cálculo para la casa o si llevan su computador o su celular y ahí lo pueden hacer, también está perfecto. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces hagamos eso. Les voy a subir este modelo de parcial para que lo tengan así como de referencia. Les comparto la clase de hoy y los videitos y termino de calificar los TPs. Y nada, entonces ustedes van a ser muy juiciosos, van a estudiar el TP la próxima semana para que lo hagamos rápido y así tengamos tiempo de resolver dudas en la clase. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Listo, Vale, gracias. estamos así entonces. Tengan buen fin. Buen fin de Buen profe. fin de profe. Vale, chao. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos.